todos los que me ven y van a ver este pequeño video que estoy haciendo en este momento. Quiero enviarles un fuerte saludo, un fuerte abrazo desde acá donde me encuentro y agradecerle a Dios por todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida, en la vida de cada uno de ustedes. Quería hacer este video porque sentí de parte del Espíritu, ¿verdad? Hace unos momentos el Señor me dio una palabra y dije, quiero compartir esto porque esto es algo muy importante. Y sé que pues Dios, cuando nos impulsa a hacer algo, es porque Dios quiere que compartamos esa palabra, ese mensaje, pues, ¿verdad? Y estaba pues precisamente hablando con un amigo y le compartía este mensaje, pues verdad que sentí mi corazón, pero el Señor me decía, quiero que lo hables. Y quiero decirles, quiero compartirles este pequeño mensaje. Sé que muchos de los que me están viendo, pues si estás acá en Guatemala, pues mi país, sabemos que estamos atravesando una situación un poco complicada, pues verdad. Y sabemos que Dios tiene todo en sus manos, que el Señor está estableciendo en sus manos, en sus propósitos y en sus planes está nuestro país, ¿verdad? Yo creo que Dios ha hablado y estoy seguro de que Dios va a llevar a este país a algo bueno, ¿verdad? Porque cuántos hemos soñado con un país diferente, un país donde reine la justicia. Evidentemente no vamos a ver una justicia plena en este mundo, ¿verdad? Yo he hablado de eso en otras ocasiones, sino hasta el día venidero de que el Señor establezca su reino sobre este mundo. Es que ahí veremos un reino de justicia y de verdad. Pero mientras eso llega, el Señor está preparando a su pueblo, está preparando a sus hijos, ¿verdad? Más que todo a sus hijos en este mundo. Preparándolos, capacitándolos y también enseñándoles que hay muchas cosas que están pasando, ¿verdad? Que están sucediendo, que Dios está permitiendo, pero también Dios quiere traer sobre esta nación justicia, verdad. El Señor quiere limpiar este país porque el Señor ama mucho a Guatemala. Yo le doy gracias al Señor porque ha puesto sus ojos también en nuestro país. Eso es bueno, porque cuando Dios está en el asunto, pues sabemos que si Dios está en el asunto, pues algo bueno va a suceder. Bueno, quiero compartirles este mensaje. Sé que muchos de los que van a ver este video me están viendo. Sé que quizá pues estás pasando o están pasando por alguna circunstancia difícil. Y cuando digo una circunstancia difícil, no precisamente voy a hablar de las cosas que están pasando, como lo dije previamente, o de las cosas que a veces, suceden en nuestra vida, como quien dice, pues está sucediendo esto por mi causa, por mi culpa o por qué sé yo, ¿verdad? Sino yo quiero hablar de la situación difícil de la condición personal del ser humano, de la condición muy íntima, muy adentro de la vida de cada uno de nosotros. Cuando hablo de esto, hablo de las cosas que nos alejan de un propósito, ¿verdad? Que nos alejan de una relación con Dios, que nos alejan de un plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y quiero compartirte en este momento, yo sé que muchos de los que me van a ver y tal vez no todos conocen la historia de la Biblia, pero la Biblia, en los evangelios, ¿verdad? Que son los evangelios de nuestro Señor Jesucristo, de los que hablan de las historias, de toda la historia de la Biblia, ¿verdad? De los evangelios se habla de lo que Jesús hizo, ¿verdad? Y los milagros del Señor y todo lo que el Señor vino a hacer por nosotros. Pero también en la historia en los evangelios, que son 4 evangelios escritos por Mateo, Lucas, Marcos y Juan, ¿verdad? Los discípulos, aunque no todos los escritores de los evangelios fueron testigos presenciales, ¿verdad? Hubieron unos que escribieron lo que otros les contaron. Estoy hablando del caso de Lucas y Marcos, ¿verdad? Pero Juan y Mateo sí son
escritores, testigos presenciales de ellos escribieron lo que vieron. Y quiero compartirte que en la historia de la Biblia, de los evangelios, está uno de los discípulos, el cual quiero enfocar con este tema, que es Pedro. Y quiero decirte que en toda la figura de los evangelios, ¿verdad? Tenemos un proceso en el cual estos hombres fueron llamados por Dios, fueron capacitados por Jesús, fueron discipulados por Jesús y fueron enseñados hasta el punto de llegar a caminar con Jesús. Pero en medio de ese proceso, en medio de ese caminar, en medio de esas circunstancias que ellos empezaron a vivir, también hubieron desbalances personales, también hubieron dudas, también hubieron preguntas, también hubieron temores, también hubieron, qué sé yo, tantas cosas que suceden en el corazón del hombre. Pero cuando Jesús viene y les enseña a ellos tantas cosas, todos, bueno, la mayoría hemos oído de lo que Pedro pasó, ¿verdad? Y de eso quiero hablar en este momento. Quiero hablarte del final cuando Pedro le falla a Jesús, ¿verdad? Y dice la Biblia que Pedro ya venía, ya venía él como anticipando tantas cosas, ¿verdad? Como su carácter como que era un poquito explosivo. Y Pedro venía ya manifestando tantas, ¿cómo podríamos decir? Emociones, ¿verdad? Emociones las cuales empezó a manifestar que él iba a hacer cuando Jesús fuera a pasar por el proceso final, ¿verdad? Que fue cuando fue entregado y previo a la cruz. Entonces dice la Escritura que Pedro venía como anticipando muchas cosas que él quería hacer, ¿verdad? Como por ejemplo detener lo que iba a pasar. Incluso se atrevió a mencionar que él podría ir, ¿verdad? En un momento al final por Jesús, ¿verdad? Y darlo todo, ¿verdad? Entonces incluso de lo que quiero hablar es cuando Pedro le falla a Jesús. Dice la Escritura que el Señor Jesús le dice a Pedro: de cierto te digo, ¿verdad? Que esa misma noche, ¿verdad? Hoy mismo, antes de que cante el gallo, le dice: antes del amanecer, tú me habrás negado 3 veces. Y quiero hablarte de esa negación, ¿verdad? Quiero hablarte del temor, de la conducta que le trajo a Pedro tomar ese tipo de decisión. O sea, en el momento, sus emociones, ¿cuántos de nosotros en el momento que estamos bien con Dios, que estamos metidos con Dios en su presencia, lo adoramos, lo buscamos, glorificamos su nombre, lo exaltamos, pero llega el momento de la prueba, llega el momento de la lucha, llega el momento de la persecución, de la aflicción, de, qué sé yo, el ambiente que se pone tenso, de ver lo contrario de lo que a veces llegamos a creer, llegamos como a esa etapa, ¿verdad? De dudar de lo que Dios dijo que haría. Entonces esa es una naturaleza 100% humana. Y esa naturaleza 100% humana quiero enfocar en este momento. Quiero decirte que si Pedro, cuando estuvo al final, dice la Biblia, que él, después de que agarraron a Jesús, imagínense ese ambiente, ¿verdad? Ese ambiente después de que cuando realmente se vive el ambiente, ¿verdad? No cuando se habla, no cuando se dice, en el momento ese difícil yo ahí voy a estar, no. O sea, sino en el momento en que se vive, ¿verdad? Porque la Biblia nos hace a nosotros, nos cuenta historias maravillosas, ¿verdad? De eventos gloriosos que sucedieron, pero también hubieron momentos difíciles, ¿verdad? Que el pueblo de Dios atravesó y ha atravesado. Y hablo de eso, hablo de la circunstancia, de lo difícil, de la etapa cuando tú estás en el problema. Y quiero decirte, quiero enfocar esa condición de Pedro cuando Pedro ve la circunstancia difícil, ve el conflicto que no se imaginó que sería así. Cuando él se ve rodeado ya de la situación, agarraron a Jesús y Pedro está por ahí, de repente lo relacionan, ¿verdad? Con que él anduvo con Jesús, ¿verdad? Obviamente lo conocían, ¿verdad? Lo conocían, pero dice la Biblia que en un momento Pedro empieza a actuar como lo que él no era, ¿verdad? Dice la Escritura que él negó a Jesús. Y la Biblia nos cuenta de los tres relatos, ¿verdad? Que sucedieron cuando Pedro le falla al Señor. Entonces dice que lo niega la primera, en la segunda él manifiesta ya un carácter
un carácter ya no netamente cristiano, digámoslo así, ¿verdad? Y la tercera, pues él ya empieza a hablar cosas que no debe, pues digámoslo así. Ahora, quiero decirte esto, o sea, quiero hablarte del final, o sea, en ese momento, no solo cuando agarraron a Jesús, sino en el momento en el que todo acaba, pues, o sea, en el momento en que Jesús es tomado, surgen las dudas entre ellos, a pesar de lo que ellos vieron que Jesús hizo, les habló, les enseñó, a pesar de todas las emociones que ellos manifestaron, el problema y el conflicto, cuando ellos lo vivieron, o sea, eso fue lo que cambia, eso es lo que cambia la circunstancia de las cosas. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos estado, muchos de nosotros, ustedes, o de los que me están viendo, hemos estado en ese final? O sea, cuando todo se termina. ¿Por qué digo cuando todo se termina? Porque cuando Pedro falla, cuando Pedro toma esa actitud, ¿verdad? Él se da cuenta de que todo se acabó. O sea, él falla y se da cuenta de lo que Jesús le dijo que iba a hacer. Entonces, esa culpabilidad que Pedro sintió, para él fue el fin. ¿Cuántos hemos estado en ese fin? Ese fin de se acabó. O sea, yo ya no me siento digno. Y no solamente eso. O sea, Pedro no tuvo esa oportunidad que tuvo Judas, por ejemplo, ¿verdad? Judas pudo haberse detenido de lo que iba a hacer cuando estaban en la última cena. Cuando el Señor les dice: de cierto os digo que uno de vosotros me entregará. Entonces yo creo que ahí era el momento en el que Judas hubiera dicho: bueno, era yo, Señor, era yo, tuve esa intención, pero quiero que me perdones. O sea, esa oportunidad no la tuvo Pedro. O sea, Pedro ya no pudo llegar a Jesús, ya no pudo tener ese diálogo directo con el Señor para decir: perdóname por lo que hice. O sea, yo creo firmemente que en la mente de Pedro pasó toda clase de eventos. Los eventos que pasan en el corazón de todos aquellos que hemos sentido que le hemos fallado a Dios en algún momento. Quizá en algún momento con tus actitudes o las debilidades, o has hecho algo que te siente separado de Dios, te hace sentir separado de Dios, apartado del amor y la misericordia de Dios. O sea, aquel lugar donde tú sientes que ya no tienes perdón de Dios. O sea, ese lugar donde tú dices: Señor, yo ya no me siento digno. Como decía aquel hombre: apártate de mí porque soy pecador. ¿Verdad? Ese momento en el cual todo se acaba. Por eso digo el fin. ¿Cuántos hemos estado en ese fin, en ese momento en que todo acabó? ¿Verdad? Y cuando todo acaba, en el sentido de fallarle a Dios, en el sentido de sentirnos indignos de parte nuestra hacia el Señor. Sentir que ya no hay tiempo, que el tiempo se acabó, sentir que fallamos, que en algún momento, como aquel tren que se descarrila, ¿verdad? Y se sale de sus rieles y sentimos que ya no podemos volver a colocarnos en ese riel. Entonces, quiero hablar de eso, quiero decirte que ¿cuántos de ustedes, de los que me están viendo en este momento, han sentido ese proceso, ese momento en el cual todo se acaba? Y quiero decirles esto. Ustedes sabían que Pedro, o sea, a pesar de lo que él hizo, él no sintió, no es que no lo haya sentido, sino él no tuvo ese momento de pensar en volver y pedir perdón. ¿Verdad? En la mente de él ya no cruzó eso. ¿Por qué? Porque fue muy grande la acusación que Pedro sintió. Era tan grande lo que él sentía, que lo único que él sentía, esa indignación, o podemos decir esa culpabilidad, era tan fuerte que lo único que hizo fue separarlo. O sea, aquella frase cuando decimos: Señor, yo no me siento digno, ¿verdad? Ok, yo no soy digno de acercarme al Señor, ¿verdad? La culpa es más grande que sentir que puedo ir y pedir perdón. O sea, yo ya siento que Dios a mí ya no me puede perdonar, porque siento que esto es el final de todo y se acabó, ¿verdad? Y quiero decirte esto, es lo que el Espíritu Santo me hacía sentir hace un momento, y me impresionó cuando yo estaba tocando ese pequeño texto y el Espíritu Santo me revela ese momento, ¿verdad? Y dice la Biblia que Jesús fue crucificado, ¿verdad? El Señor, Él llegó hasta esa etapa. Pero quiero enfocar el amor de Dios. Quiero enfocar la misericordia del Señor. Quiero en algún momento, pues, atreverme a imaginar o a pensar, conforme a lo que sentí,
Yo sé que Cristo murió por todos en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre, dice, ¿verdad? Y murió por todos ahí. Él pagó, Él consumó todo. Pero estoy 100% seguro que al momento aún de Jesús estar en esa circunstancia, Él intercedió por Pedro en ese momento. O sea, en ese momento, Él, cuando estaba en la cruz, yo me atrevo a creer que Jesús le pide al Padre que tenga misericordia de Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que la naturaleza del hombre, cuando el hombre se siente indigno, cuando el hombre ha fallado, cuando el hombre ha perdido, cuando el hombre está caído, cuando el hombre está devastado, aturdido, en las peores circunstancias, lo primero que piensa es en quitarse la vida. Eso es lo primero que el hombre piensa. Esa fue la actitud de Judas, ¿verdad? Y yo me imagino que no cabe duda que en la mente de Pedro, porque Pedro era una persona muy sentimental, muy emocional, digámoslo así, no cabe duda que cruzó por su mente también hacer lo mismo que hizo aquel hombre que entregó a Jesús, que es Judas, ¿verdad? Pero yo me atrevo a creer, y lo digo por lo que sentí en ese momento, que Jesús intercedió por Pedro para que el Padre tuviera misericordia y le diera ese espacio, ¿verdad? Para poder restaurar el corazón de Pedro. Y si vemos más adelante la historia de la Biblia, nos encontramos con una restauración. En ningún momento la Biblia nos enseña a nosotros que Pedro fue, ¿verdad?, en una actitud como decir, a buscar a Jesús para sentir que él estaba arrepentido, ¿verdad? O sea, yo quiero creer que Jesús, en su gran amor, estaba pensando en la restauración de Pedro, estaba pensando en cómo podía Pedro volver a sentirse perdonado. Y fue esa actitud, y es esa actitud la que a mí me asombra de Jesús. Cuando Jesús viene y habla con Pedro y se acerca a Pedro, ¿verdad? La Biblia nos cuenta pequeñas historias, pequeños momentos que sucedieron, ¿verdad? Pero nos cuenta la historia de que Jesús se acerca a Pedro y le pregunta: Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? Y eso sucede después de que Jesús resucitó. O sea, Jesús al momento de resucitar fue y busca a Pedro. O sea, Jesús el resucitado va y busca a Pedro. O sea, porque sabía que ese hombre estaba acusado, sabía que ese hombre estaba devastado. O sea, ese hombre no podía acercarse al Señor. Y es su profundo amor por nosotros, que cuando a veces estamos nosotros en las peores circunstancias de la vida, cuando nos sentimos mal, cuando hemos fallado, cuando sentimos que estamos separados del plan y el amor de Dios, es Dios mismo quien nos busca para restaurarnos. Y en eso se basa el amor de Dios, ¿verdad? Dice la Escritura que el amor de Dios se basa en que Dios nos amó a nosotros sin que nosotros lo hubiésemos amado. O sea, Él decidió amarnos desde el principio, y por esa razón Jesús da su vida en la cruz del Calvario, por amor, ¿verdad? Por amor a nosotros. Entonces Él hace esa restauración entre el hombre y Dios, porque sabemos que nosotros ya estábamos descalificados de la presencia del Creador, pero Jesús viene y restaura esa relación por amor. O sea, entonces me sorprende ese amor, el amor de Dios que busca restaurar tu corazón, el amor de Dios que te dice: yo sé que tal vez te sientes indigno, tal vez estás ahí acusado, tal vez sientes que ya no tienes oportunidad, que todo acabó, que ya no tienes ganas de levantarte, ni de adorar a Dios, ni de orar ya como perdido, pues, ¿verdad? Como vacío, con los peores pensamientos, con las peores intenciones, ¿verdad?, en tu corazón. Y quiero decirte que el amor de Dios es tan grande que Dios decide decirle a Pedro, digámoslo así, yo me quiero imaginar esa pequeña escena, ¿verdad?, cuando Jesús busca a Pedro. Y es que lo digo porque a veces Jesús se acerca a nuestra vida con el propósito de restaurarnos, ¿verdad?, y no de acusarnos, porque motivos para decirnos que fallamos hay muchos, motivos para motivos para acusarnos, para justiciarnos hay muchos, pero
el amor de Dios se basa en restaurar la vida del ser humano, restaurar el corazón del hombre, restaurar su comunión con Dios. Y yo me atrevo en este momento a crear esta historia, que yo me imagino que Jesús se acerca a Pedro, ¿verdad? ¿Y cuántos hemos oído esa historia? La hemos leído, ¿verdad? En que Jesús le pregunta a Pedro si le ama. Yo siempre digo, bueno, ¿y por qué le preguntó? ¿Por qué le hace esa pregunta? Pues, ¿verdad? O sea, ¿me amas? O sea, eso es como, no sé, como acercarse uno a su esposa o a mi esposa y decirme, ¿tú me amas? ¿Verdad? O sea, quiero oírlo, pues, ¿verdad? Bueno, sí, tú sabes que te quiero, pues, ¿verdad? No, pero yo lo que quiero saber si realmente me amas, pero como que es una pregunta como quien dice, pues, después de que algo sucede, después de que haga un problema o después de que, o sea, ¿por qué hiciste esto? Te estoy preguntando si me amas, o sea, si me amaras, ¿por qué hiciste esto? O sea, si tú me amaras no hubieras hecho eso, si tú me amaras no me habrías negado, pues, ¿verdad? Esa sería la incógnita, pues, ¿verdad? Y esa acusación, ¿verdad? Ese momento en el que Pedro se encuentra con Jesús y pues no se atreve a decirle te amo, porque él sabía lo que había hecho, él sabía que era imposible negar a Jesús si Pedro hubiera amado a Jesús. Entonces, esa pregunta como que no calza, pues, ¿verdad? Entonces, ¿me amas? ¿Verdad? Y el otro pues le dice, Señor, tú sabes que te quiero, pues, ¿verdad? O sea, sinceramente, ¿verdad? Tú sabes que, Pedro, tú me amas. ¿Verdad? No, Señor, o sea, todo lo que dejé por ti, todo lo que hice, todo lo que tal vez hasta me atreví a llegar a la cruz por ti. Y esos tal vez no fueron emociones, pues, ¿verdad? Fue un sentimiento, quizá en un momento fue hasta reprendido por Dios. O sea, Pedro no sabía si estaba siendo usado por el enemigo o no. O sea, sus emociones se mezclaron entre las emociones y lo que el enemigo quería detener, ¿verdad? Pero su intención no era mala. O sea, la intención siempre fue buena. La intención siempre fue, a pesar de mis errores, a pesar de mis fallas, a pesar de todo lo que ha sucedido, o sea, tú sabes que en el fondo, pues, tal vez no puedo amarte como tú esperas que yo te ame, pero ahí está, pues, ¿verdad? Siempre he estado ahí y no me he ido, pues, no me fui. Y quizá, pues, fue muy sincero el decirte, bueno, yo pues, podría hasta morir por ti, pues, ¿verdad? Entonces, pero tal vez al momento en que sucedió, pudo más el temor que lo que yo pude expresar, pues, ¿verdad? Entonces, en el fondo, tú sabes que yo me atrevo a calificarme y decir, no te amo, ¿verdad? Porque si te amara esto no hubiera sucedido, pues, ¿verdad? Entonces creo que te quiero, creo que quiero intentarlo, creo que quiero seguir adelante, creo que puedo confiar en que tú puedes cambiarme, que tú puedes hacer de mí una nueva persona, tú puedes hacer que yo venza esas áreas que no he podido vencer, que me apartan de ti, esas relaciones que tal vez en algún momento de la vida yo he tenido, que no me siento en comunión contigo por estar con ese tipo de actitud. Quizá no puedo decirte que te amo, ¿verdad? Porque tomo actitudes que demuestran lo contrario. O sea, mis defectos son demasiados. Con mis hechos demuestro lo contrario. Entonces, creo que te quiero, pues, ¿verdad? O sea, yo me imagino que en algún momento uno en la vida debe ser muy sincero con Dios. Y eso es lo que Dios ama, ¿verdad? Nuestra verdad, nuestra sinceridad. El Señor dice la Escritura, dice en el Salmo que Dios no despreciará un corazón contrito y humillado. O sea, no lo despreciarás tú, Señor. O sea, como que el Señor no se resiste, o sea, como dice esa frase, ¿verdad? El Señor como que se derrite ante esa actitud de humildad, de humillación, de Señor, pues aquí estoy, o perdóname, pues, ¿verdad? O sea, tal vez no corría a decirlo porque tuve miedo, ¿verdad? Tal vez pensé nunca volver a buscar tu rostro, tal vez pensé en ir de nuevo a pescar y seguir mi vida. En algún momento quizá me quise hasta quitar la vida por lo que hice y fui tan cobarde hasta para eso, pues, ¿verdad? O sea, que la verdad pues me quedé como en neutro, pues, ¿verdad? Me quedé ahí, me quedé sin ninguna velocidad, ni primera, ni segunda, ni tercera, ni ninguna. O sea, me quedé ahí en stand-by, como decimos, ¿verdad? Entonces creo que
En ese momento, pues, Jesús le dice, bueno, ¿me amas? Sí, yo me imagino que ya esa confrontación, ¿verdad? Lo hace a Pedro desgarrarse, llorar y decir, lo siento, o sea, no fue mi intención. O sea, tal vez perdóname porque en el momento lo dije con todo mi corazón, que no era capaz de negarlo y lo hice. O sea, perdóname por las cosas que tal vez te he prometido y no he podido cumplir, por las cosas que en mis emociones, cuando estoy encendido en el espíritu, en el fuego, cuando veo todo bien, cuando veo que tú me has bendecido, cuando veo que todo está marchando bien, me digo, wow, Dios es un Dios de misericordia y siempre voy a estar ahí, siempre voy a reflejar a Cristo, siempre voy a dar todo por el Señor y jamás lo voy a negar y todas esas cosas que a veces manifestamos como seres humanos, porque somos 100% emocionales, pues, ¿verdad? Pero ese momento en el que lo siento, no soy esa clase de persona, o sea, solo sé que confío en que tú puedes cambiarme y si tú puedes perdonarme sería para mí algo maravilloso. Creo que Jesús le dice a Pedro, eh, yo sé la naturaleza, yo sé tus complicaciones, yo sé tu humanidad, conozco, si yo fui quien te creé, o sea, conozco todo de ti. Entonces sé que en el fondo del corazón del hombre existe esa intención y ese querer es suficiente. O sea, cuando le dice, con este poquito tú puedes hacer mucho, apacienta mis ovejas. O sea, hacelo con lo poco, ¿verdad? Hacelo. Sígueme hasta el final. Yo le compartía a una persona y le decía, la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y dice la Escritura que tiempo después los discípulos esperaron la promesa del Padre que había venido sobre ellos. Veréis que les dijo, ustedes me van a ser testigos en todos los confines de la tierra, ¿verdad? Pero me seréis testigos cuando haya venido el Espíritu sobre vosotros. O sea, antes no podía suceder. ¿Por qué? Porque era necesaria esa fuerza, era necesaria esa ayuda que ellos necesitaban. Entonces dice la Biblia que tiempo después, registro en el libro de los Hechos, ellos estaban todos esperando la promesa de Cristo, que vendría sobre ellos el Espíritu. Entonces dice, y descendió del cielo, dice la Biblia, ¿verdad? Un estruendo, ¿verdad? Y cayó sobre ellos la presencia de Dios, y fueron todos llenos, dice, de la presencia y del Espíritu Santo. Entonces, esa fuerza, ¿verdad? A ellos los ayudó para seguir adelante, para continuar su camino. Ahora, ese refuerzo de parte de Dios, que le da al hombre la oportunidad de ser ayudado, dice la Escritura, porque el mismo Espíritu que está en vosotros os ayuda, dice la Escritura, ¿verdad? Intercede por nosotros, por vosotros, por ustedes, por mí. Dice, intercede, o sea, gime, llora, pide, con gemidos indecibles. O sea, cuando nosotros ya no tenemos la fuerza para pedir perdón o para pedir el rescate, es Él el que nos empuja, el que gime, el que más que empujar, el que habla, el que expresa, el que clama, el que pide ayuda para que nosotros seamos ayudados. Entonces dice la Escritura, el Espíritu que está dentro de vosotros. Ese mismo Espíritu que ellos reciben, ¿verdad? Les da la fuerza para continuar y ser testigos en toda la tierra. Pues, ¿verdad? Ahí dice la Escritura, yo le compartía a una persona y le decía, mira, a veces el sentirnos perdonados, a veces el sentirnos sentir que no somos dignos, sentir que el Señor nos ha perdonado demasiado, nos compromete también, nos hace sentir que mucho agradecimiento por aquel que lo dio todo por nosotros, nos hace sentir que no somos dignos, nos hace sentir que no somos merecedores, ¿verdad? Dice la Escritura que tiempo después, o sea, cuentan los historiadores de la Biblia, ¿verdad? Que Pedro fue crucificado de cabeza, ¿verdad? Yo me imagino que Pedro en algún momento, pues él no se siente digno de morir como murió Jesús, o sea, por todo lo que Jesús hizo por ellos,
por lo mucho que Jesús los amó. O sea, yo digo, el corazón del hombre es capaz de arrepentirse, el corazón del hombre es capaz de pedir perdón, el corazón del hombre es capaz de derretirse delante de una actitud. Y esa actitud de amor solamente proviene de parte de Dios para nuestra vida. Yo no sé en qué momento estás tú atravesando, en dónde estás parado, en qué circunstancia estás parado y dónde estás atravesando. ¿Cuál es qué es esa tormenta la cual no te deja avanzar? Esa acusación, ese pecado, esa debilidad, esa culpabilidad, ¿verdad? Esa carga que tú estás llevando, que no te deja buscar la presencia del Señor. Pero hoy Dios te dice que lo intentes. Hoy Dios te dice que quiere ayudarte. Hoy Dios te dice que salgas de esa situación. Dios te invita a confiar en Él. Dios te invita a que puedas depositar en Él toda tu confianza. Porque dice la Escritura que el que inició en nosotros una buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida. O sea, esto es glorioso. ¿Por qué? Porque nosotros por sí solos no podemos. Por eso estoy enfocando la actitud de Jesús que Jesús tuvo con Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Pedro no lo iba a lograr solo. Por eso dice la Biblia, vosotros separados, ustedes separados de mí, nada pueden hacer, no pueden hacer nada. ¿Pero qué les dijo a sus discípulos? En el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido el mundo, o sea, yo he vencido todas esas circunstancias. Ustedes en mí pueden lograrlo, pueden llevar mucho fruto, pueden alcanzar lo inalcanzable, ¿verdad? Y aunque exista en el corazón del hombre las debilidades, la lucha, las fallas, lo que Pablo expresaba, pues, ¿verdad? Esa miseria que Pablo expresa, que dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? O sea, no solamente el cuerpo, el alma, el espíritu, la naturaleza del hombre, ¿verdad? Que por naturaleza, dice la Escritura, somos corruptos, pero venimos a ser incorruptibles por el sacrificio de Cristo, el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué dice la Escritura? La Biblia dice, yo he venido a darles vida y vida en abundancia, para que tengan ustedes vida en abundancia. Lamentablemente muchos han enfocado esa abundancia solo en donde sus ojos están puestos, ¿verdad? Que es en la materia, ¿verdad? Y les digo, en quien pone sus ojos en Jesús, el autor y consumador, el héroe, pues, ¿verdad? El héroe de la fe, que nos abre el camino, que nos abre la oportunidad de llegar al Padre por medio de su sacrificio, ¿verdad? Es Jesús. Entonces, creo que el hombre puede alcanzar, puede lograrlo, si deposita toda su confianza en el Señor, si se atreve a creer que Jesús puede transformar su vida. Dios te está llamando, Dios se acerca a ti en este momento y Dios te invita a que te sientas perdonado.